Carlos Guzmán era un hombre de 40 años que aparentemente lo tenía todo. Un empleo estable como masajista en un prestigioso spa. Una esposa llamada Olga, con quien llevaba 15 años de matrimonio y 2 hijos adolescentes, Javier y Sofía. Vivían en una bonita casa en las afueras de la Ciudad de México. Sin embargo, detrás de esta fachada de vida perfecta, su relación con Olga se había vuelto fría y distante en los últimos años. La falta de intimidad y conexión emocional era algo que Carlos lamentaba profundamente. A pesar de sus intentos por reavivar la chispa de su matrimonio con detalles románticos y conversaciones honestas, Olga parecía cada vez más ensimismada en su trabajo y las responsabilidades del hogar. Las noches de pasión eran ahora solo un recuerdo lejano. En el spa donde trabajaba, Carlos era muy solicitado por su habilidad para aliviar el estrés y las tensiones musculares, con sus masajes relajantes. Sin embargo, una de sus clientas más frecuentes, una mujer llamada Rebeca, comenzó a comportarse de una manera inapropiada, con insinuaciones y miradas lascivas que incomodaban a Carlos. A pesar de que él intentó manejar la situación con profesionalismo, Rebeca se volvía cada vez más insistente y directa en su acoso. Una tarde, después de su turno, Carlos se encontró a solas con Rebeca en el vestidor de empleados. Ella lo acorraló contra la pared y comenzó a besarlo apasionadamente, metiendo sus manos debajo de su ropa. Horrorizado, Carlos la apartó bruscamente y salió huyendo del lugar, sintiendo una mezcla de confusión, ira y culpa. Aquella noche, al llegar a casa, abrazó a su esposa con fuerza, deseando recuperar la conexión perdida, pero Olga parecía distante e indiferente como de costumbre. Ayuda a nuestro canal a alcanzar la meta de 1000 suscriptores. Eso nos motiva cada vez más a traerles las mejores historias. Inscríbete. A pesar de los años de matrimonio, la intimidad física entre Carlos y Olga se había convertido en algo casi inexistente. Las noches de pasión habían sido reemplazadas por rutinas tediosas y un distanciamiento emocional que era cada vez más difícil de ignorar. Carlos intentaba por todos los medios reavivar la llama del deseo en su relación. Preparaba cenas románticas a la luz de las velas, compraba regalos y ramos de flores para su esposa, y trataba de tener conversaciones profundas sobre sus sentimientos y necesidades. Pero Olga parecía cada vez más absorta en su trabajo como ejecutiva en una empresa multinacional, llegando a casa agotada y con poco interés en la intimidad. En la cama, los momentos de cercanía se habían vuelto escasos y fríos. Carlos añoraba los días en que hacían el amor con pasión desenfrenada, explorando sus cuerpos y complaciéndose mutuamente. Ahora, los encuentros íntimos se sentían más como una obligación que un acto de amor genuino. Olga a menudo se quejaba de dolores de cabeza o cansancio, rechazando los avances de Carlos con excusas cada vez más fútiles. Él se sentía frustrado y rechazado, pero también culpable por desear tanto el contacto físico. Temía que su falta de satisfacción lo llevara a cometer un error que pudiera destruir su matrimonio. En un intento desesperado por reconectar con su esposa, Carlos sugirió que asistieran a terapia de pareja. Olga accedió a regañadientes, pero durante las sesiones se mostraba distante y a la defensiva, culpando al estrés laboral por su falta de interés en la intimidad. Carlos se sentía cada vez más solo y desilusionado, pero no perdía la esperanza de que algún día pudieran recuperar la chispa que los había unido en un principio. Estaba decidido a luchar por su matrimonio, sin importar cuánto tiempo y esfuerzo requiriera. Un día, mientras Carlos se preparaba para comenzar su turno en el prestigioso spa Armonía y Bienestar, su jefa Samantha lo llamó a su oficina con un gesto serio. «Carlos, tengo una solicitud especial para ti hoy», comenzó Samantha con tono formal. «Una nueva clienta ha reservado una sesión de masaje corporal completo y específicamente pidió que la atendieras tú». Carlos frunció el ceño, extrañado. Era inusual que una clienta nueva solicitara un masajista en particular. «¿Y se puede saber quién es esta clienta tan exigente?»,
Samantha hizo una pausa antes de responder. Se trata de Tatiana Morales, la madre de tu esposa, Olga. Carlos sintió como si un balde de agua fría le cayera encima. Mi suegra, pero ¿cómo es que ella? Parece que está de visita en la ciudad y quiere relajarse un poco, explicó Samantha, encogiéndose de hombros. Ya sabes que somos uno de los mejores spas de la zona y nos preciamos de atender bien a nuestros clientes VIP. Confío en que la atenderás con tu profesionalismo habitual, Carlos. Él asintió, aunque interiormente se sentía incómodo. Hacía años que no veía a Tatiana. Su relación se había distanciado debido a los problemas con Olga. Recordaba que siempre había sido amable y cariñosa, pero la idea de masajear a un familiar político lo ponía nervioso. Claro, por supuesto que la atenderé bien. Es solo que me toma por sorpresa, es todo, respondió Carlos, forzando una sonrisa. Decidido a hacer un buen trabajo a pesar de su incomodidad, Carlos se preparó meticulosamente para la sesión de masaje. Acomodó la camilla con sábanas limpias y suaves, preparó los aceites aromáticos de lavanda y eucalipto, y se aseguró de que la temperatura de la habitación fuera la adecuada para promover la relajación. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró Tatiana con un atuendo casual pero elegante. A sus 60 años seguía conservando un porte distinguido y una figura esbelta y tonificada. «Carlos, querido, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó con una amplia sonrisa, acercándose para abrazarlo efusivamente. «Estoy tan contenta de que seas tú quien me atienda hoy». Carlos correspondió el abrazo con cierta rigidez, sintiéndose repentinamente cohibido. «Es un placer volver a verla, Tatiana. Por favor, póngase cómoda. Le explicaré los procedimientos». Tras indicarle que se desvistiera detrás del biombo y se cubriera con una sábana, Carlos dio los toques finales a la preparación de la sesión. Cuando Tatiana estuvo lista, se recostó boca abajo sobre la camilla. Carlos comenzó a masajear suavemente la espalda y hombros de su suegra con movimientos circulares, aplicando la presión adecuada para aliviar la tensión muscular. A medida que avanzaba, no pudo evitar notar lo tersa y firme que se sentía su piel para su edad. Tus manos son realmente mágicas, Carlos», murmuró Tatiana con satisfacción. «Hacía tanto que no me relajaba de esta forma. Olga tiene mucha suerte de tenerte como esposo». Él se tensó ligeramente ante la mención de su esposa, pero trató de mantener la calma y seguir concentrado en el masaje. «Gracias, hago lo que puedo», respondió con sequedad. A medida que la sesión de masaje avanzaba, Carlos se fue relajando gradualmente y dejando de lado sus iniciales reservas. Se concentró en aplicar las técnicas adecuadas, deslizando sus manos expertas sobre la piel sedosa de Tatiana y presionando con firmeza sobre los puntos de tensión muscular. Eso se siente divinamente», murmuró Tatiana con los ojos cerrados. «Tienes un don especial, Carlos. Es una lástima que Olga no sepa apreciarlo». Él frunció el ceño ante esas palabras, sintiéndose incómodo por el comentario sobre su esposa. «Por favor, preferiría no hablar de Olga en este momento», respondió con tono tenso. Tatiana guardó silencio por un momento, hasta que de pronto soltó un largo suspiro. «Lo siento, tienes razón. No debería entrometerme en tus asuntos maritales. Es solo que me preocupa mucho ver cómo se han distanciado ustedes dos». Carlos se paralizó al escuchar esas palabras, sintiendo como si su suegra hubiera leído sus pensamientos más íntimos. ¿Acaso Olga le había contado sobre sus problemas maritales? Antes de que pudiera responder, Tatiana continuó hablando con voz melancólica. «Olga y yo solíamos ser muy unidas, pero desde que se casó contigo, es como si se hubiera alejado de mí. Supongo que así es el ciclo de la vida. Los hijos crecen, se casan y forman sus propias familias». Lentamente, ella se incorporó hasta quedar sentada en la camilla, sosteniendo la sábana contra su pecho desnudo. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Carlos con una mirada penetrante. «Pero tú y yo no somos extraños, Carlos. Somos familia. Y la familia debe permanecer unida, pase lo que pase». De repente, para consternación de Carlos,
Tatiana dejó caer la sábana, exponiendo sus senos mature, pero sorprendentemente firmes. Él apartó la mirada de inmediato, sintiéndose avergonzado y confundido. «Tatiana, ¿qué está haciendo? Cúbrase, por favor», exclamó con voz temblorosa. Pero ella no obedeció. En cambio, se puso de pie frente a él con una mirada desafiante y seductora. «No te avergüences, Carlos. Somos adultos y nos queremos, ¿no es así? Déjame demostrarte lo agradecida que estoy por tu amable atención». Carlos estaba atónito e incómodo ante el repentino comportamiento seductor de Tatiana. Retrocedió unos pasos, negando con la cabeza, mientras intentaba mantener la compostura. «Tatiana, por favor, esto está muy mal. Usted es la madre de mi esposa. No puedo permitir que...» Pero ella lo interrumpió con un gesto brusco de su mano. Una expresión de dolor cruzó su rostro envejecido pero aún hermoso. ¿Y crees que no lo sé? Dios, si tan solo supieras por todo lo que he pasado. Tatiana se dejó caer pesadamente sobre la camilla, cubriendo su rostro con las manos en un gesto de angustia. Carlos la miró desconcertado, sin saber cómo reaccionar. Lentamente, ella bajó las manos y lo miró con ojos empañados de lágrimas contenidas. «Nunca te lo conté, pero mi vida no ha sido nada fácil, Carlos. Tuve que soportar cosas terribles que me marcaron para siempre», susurró con voz temblorosa. Sintiendo un repentino nudo en la garganta, Carlos tomó una toalla y la cubrió con delicadeza. Luego se sentó a su lado, instándola a continuar en silencio. Tatiana inspiró hondo antes de comenzar su relato. «Cuando era joven, me enamoré perdidamente de un hombre llamado Ernesto. Nos casamos y por un tiempo fuimos inmensamente felices. Pero luego él desapareció, sin dejar rastro». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, mientras su voz se quebraba. «Durante años lo busqué desesperadamente, gastando todos nuestros ahorros en investigaciones privadas. Pero nunca obtuve respuestas. Simplemente se esfumó de mi vida». Carlos la escuchaba con creciente consternación, comprendiendo de repente el profundo dolor que había marcado la vida de su suegra. Sin pensarlo, tomó su mano entre las suyas en un gesto reconfortante. «Lo siento mucho, Tatiana. No tenía idea. Debió ser realmente traumático para usted». Ella asintió con la cabeza, enjugándose las lágrimas. «Después de eso, me sentí tan sola y vacía por dentro. Creí que nunca más volvería a amar a nadie. Hasta que conocí al padre de Olga». Su mirada se posó en Carlos con una mezcla de anhelo y vulnerabilidad. «Pero él nunca pudo llenar por completo ese vacío en mi corazón. Siempre busqué desesperadamente algo que me hiciera sentir viva otra vez». De repente Tatiana se acercó más a Carlos, dejando que la toalla resbalara por sus hombros desnudos. «Y ahora, al verte a ti, siento esa misma chispa que creí perdida para siempre. Debo estar loca a mi edad, pero no puedo negarlo más». Su rostro quedó a meros centímetros del de Carlos, quien podía sentir el calor de su aliento. «Por favor, déjame entregarte mi cuerpo y mi alma. Solo tú puedes devolverme la pasión que tanto he añorado». Tras escuchar la desgarradora historia de Tatiana, Carlos se sintió profundamente conmovido. Su corazón se encogió al imaginar el inmenso dolor que ella debió haber sufrido con la misteriosa desaparición de su primer esposo. De repente, su comportamiento anterior cobraba un nuevo sentido, una desesperada búsqueda de afecto y pasión para llenar el vacío en su alma. Inconscientemente, sus ojos se posaron en el cuerpo semidesnudo de su suegra. A pesar de su edad, Tatiana se mantenía en una excelente forma física, con curvas suaves y tersa piel bronceada. Carlos no podía evitar sentir una punzada de atracción primitiva, una mezcla de deseo y culpa que lo hizo apartar la mirada, avergonzado. «Lo siento mucho, Tatiana. No tenía ni idea de la tragedia que ha marcado su vida», murmuró con voz ronca. «Pero no puedo hacer lo que me pide. Usted es la madre de mi esposa. Sería un terrible betrayal de su confianza».
Tatiana lo miró con ojos suplicantes, extendiendo una mano para acariciar su mejilla en una caricia casi maternal. Lo sé, pero por eso mismo debes entenderme. He vivido tanto tiempo en la más absoluta soledad. ¿Es tan malo desear un poco de calidez humana, aunque sea por última vez? Carlos tragó saliva, sintiéndose terriblemente tentado. La vulnerabilidad de Tatiana despertaba algo primitivo en su interior, un deseo casi irracional de protegerla, reconfortarla. Sus manos parecían arder con las ganas de acariciar su piel desnuda, pero al mismo tiempo, la imagen del rostro de Olga, su esposa por 15 años, cruzó por su mente. ¿Cómo podría traicionar así su confianza y su amor? No, debía ser fuerte y resistir esta locura. Tatiana, por favor, vístase. Olvidaré lo que ha pasado aquí, pero no puedo continuar con esto. Sería un error imperdonable, insistió, poniéndose de pie para crear distancia entre ellos. Ella lo miró con una mezcla de decepción y comprensión. Lentamente, comenzó a cubrirse con la toalla otra vez, aunque sus ojos aún reflejaban un anhelo ardiente. Está bien, Carlos. No insistiré más, al menos por ahora. Pero no olvides mis palabras. Todavía puedo hacerte sentir vivo, como nunca antes. A pesar de la fuerte tensión sexual que había surgido entre ellos, Carlos se mantuvo firme en su decisión de poner límites profesionales con Tatiana. Sin embargo, ella insistió en continuar con las sesiones de masaje semanales, alegando que nadie más lograba relajarla como él. Carlos aceptó a regañadientes, convenciéndose de que podría mantener las cosas en un plano estrictamente profesional. Pero a medida que los masajes se sucedían, se volvía cada vez más difícil ignorar la creciente atracción que sentían el uno por el otro. Tatiana solía hacer sugerentes comentarios sobre lo talentosas que eran las manos de Carlos, o lo mucho que disfrutaba de sus caricias firmes y expertas sobre su piel. A veces, fingía quedarse dormida al final para que él tuviera que sacudirla suavemente y admirar su cuerpo semidesnudo. Por su parte, Carlos luchaba por mantener la mente fría y no dejarse llevar por la tentación. Pero era innegable que Tatiana despertaba en él un deseo casi animal, una pasión abrasadora que creía haber olvidado hace mucho tiempo. Cuando ella gemía de placer bajo sus manos, él tenía que hacer un gran esfuerzo por no besarla apasionadamente. La situación se volvió aún más tensa cuando Tatiana comenzó a hacerle insinuaciones más directas durante las sesiones. Cosas como pedirle que masajeara sus senos o muslos internos, o quitarse la toalla por completo sin pudor alguno. ¿Qué tiene de malo que admiremos la belleza del cuerpo humano?, solía decirle con una sonrisa pícara. Somos dos adultos maduros que disfrutamos del contacto físico. No hay necesidad de avergonzarse. Carlos se negaba cada vez, sintiendo que su determinación comenzaba a resquebrajarse. Las noches en casa con Olga se volvían más tensas, ya que no podía dejar de fantasear con el cuerpo exquisito de su suegra. En un momento de debilidad, Carlos casi sucumbió a los encantos de Tatiana. Estaba masajeando sus piernas cuando él la separó deliberadamente los muslos, exponiendo su femineidad ante su mirada atónita. Gimiendo con anticipación, lo instó a continuar hacia esa zona prohibida. Carlos estuvo a punto de obedecer, consumido por un deseo ardiente, pero en el último segundo logró recuperar el control sobre sí mismo. Se apartó bruscamente, negando con la cabeza, mientras recuperaba el aliento. No puedo hacer esto, Tatiana. Es un pecado, un sacrilegio contra mi esposa, exclamó con voz temblorosa, sintiéndose al borde de un abismo. Ella lo miró con ojos entristecidos pero decididos. Eres tú quien se engaña a sí mismo, Carlos. Ambos sabemos que deseas esto, tanto como yo. ¿Por qué seguir negándolo? Aquella noche, camino a casa, Carlos tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Por más que luchó contra sus deseos prohibidos, Carlos finalmente sucumbió ante la insistente seducción de Tatiana. Después de meses de tensión sexual creciente durante las sesiones de masaje, un día simplemente no pudo resistirse más. Fue después de una sesión particularmente íntima, en la que Tatiana había estado más provocativa que nunca.
Sus gemidos y comentarios sugerentes avivaron un fuego abrasador en el interior de Carlos. Cuando ella se desvistió por completo frente a él sin pudor alguno, algo se rompió dentro de él. Se abalanzó sobre ella y la besó con pasión desenfrenada, dejando salir meses de deseo reprimido. Tatiana respondió con igual intensidad, enredando sus dedos en su cabello mientras sus cuerpos se fundían en un abrazo apretado. Al fin, mi amor, al fin podemos entregarnos el uno al otro sin restricciones, susurró ella entre besos, deslizando sus manos ávidas sobre la piel sudorosa de Carlos. Él ya no podía razonar, consumido por un hambre primordial que solo ella podía saciar. Con manos temblorosas, la despojó de las pocas prendas que aún llevaba puestas, admirando la exquisita desnudez de su suegra. Tatiana era una visión etérea, con curvas maduras y piel tersa que parecía brillar con un resplandor interno. Carlos acarició cada centímetro de su anatomía, embriagándose con el aroma almizclado de su excitación. Ella lo guió hacia la camilla de masajes, donde se tendieron juntos en un apasionado abrazo. Nada importaba ya más que la unión prohibida de sus cuerpos ansiosos. Carlos se entregó por completo a la pasión desbordante que había aguardado durante tanto tiempo. En ese momento, ardiente e interminable, no existía nada más que el frenesí de pieles deslizándose, respiraciones agitadas y el chapoteo húmedo de sus cuerpos enredados. Carlos se sumergió en un torbellino de sensaciones, adorando cada recoveco del cuerpo de Tatiana con reverencia absoluta. Cuando finalmente alcanzaron juntos la cima del placer en un crescendo tembloroso, fue como si una represa en sus almas se rompiera. Yacieron inmóviles, con las respiraciones superficiales y los corazones desbocados. Carlos sabía que después de esta transgresión, nada volvería a ser igual. Había cruzado una línea de la que tal vez no habría retorno. Pero en ese momento de intimidad sacrílega, decidió abandonarse por completo a las consecuencias. Tatiana había encendido un fuego que no se apagaría fácilmente. Después de aquel primer encuentro apasionado, Carlos y Tatiana se sumergieron en un torbellino de deseo prohibido. Lo que había comenzado como una simple atracción física se convirtió rápidamente en un affair clandestino y consumidor. Carlos se sentía atormentado por la culpa, pero al mismo tiempo no podía resistirse a la ardiente seducción de su suegra. Ella parecía rejuvenecida, con un brillo sensual en sus ojos oscuros que lo tentaba incansablemente. Cada vez que estaban a solas, caían rendidos en un frenesí de caricias y besos abrasadores. Para mantener las apariencias, continuaron con las sesiones de masajes semanales, como de costumbre. Pero lo que antes eran encuentros profesionales, ahora se convertían en reuniones cargadas de tensión sexual apenas cruzaban la puerta. A menudo terminaban haciendo el amor con desesperación sobre la camilla de masajes. Carlos se sentía consumido por un remolino de emociones contradictorias. Por un lado, la pasión que sentía por Tatiana era arrolladora e insaciable, una oleada de deseo que amenazaba con arrastrarlo por completo. Pero por otro, la imagen del rostro de Olga lo perseguía constantemente, llenándolo de una profunda vergüenza. Inconscientemente, trató de compensar su traición dedicando más atenciones a su esposa. La colmó de detalles románticos, organizó veladas íntimas e incluso viajaron juntos de vacaciones familiares. Por un tiempo, su matrimonio pareció revitalizarse y la cercanía física con Olga mejoró ligeramente. Pero aquello solo era un espejismo, un intento desesperado de Carlos por aferrarse a la estabilidad de su vida anterior. Porque en el fondo, cada vez que abrazaba o besaba a su esposa, era el recuerdo ardiente de los encuentros prohibidos con Tatiana lo que acudía primero a su mente. La situación se volvió insostenible cuando Tatiana comenzó a exigir cada vez más de su tiempo y atención. Ya no se conformaba con las fugaces sesiones en el spa. Quería tenerlo para ella a todas horas. Comenzó a hacer insinuaciones sobre dejar a Olga para iniciar una nueva vida junto a ella. «Eres mío ahora, Carlos. Me perteneces en cuerpo y alma».
solía decirle con voz posesiva, mientras acariciaba su piel desnuda. No permitas que los lazos del pasado nos aten. Solo piensa en nuestro futuro juntos. Dividido entre el deseo y la lealtad, Carlos se sumió en una vorágine de indecisión angustiante. ¿Debía confesar todo a Olga y asumir las consecuencias? ¿O dejarse arrastrar por completo hacia los ardientes brazos de Tatiana? Una cosa era segura: su vida tal como la conocía estaba llegando a un punto de inflexión inevitable. La situación se volvió insostenible para Carlos. La culpa y el remordimiento por su traición a Olga lo carcomían por dentro, haciéndolo sentir cada vez más miserable y desdichado. Sabía que no podía seguir viviendo esta doble vida, con un pie en su matrimonio y otro en los brazos prohibidos de Tatiana. Así que una noche, después de recoger valor durante semanas, decidió confesar todo a su esposa. Olga lo notó extrañamente callado y tenso durante la cena, pero no imaginaba la bomba que estaba a punto de estallar. «Olga, amor, tengo algo muy importante que decirte», comenzó Carlos con voz temblorosa, apretando las manos bajo la mesa. «He estado ocultándote algo terrible y ya no puedo más con esta carga». Ella lo miró con expresión inquisitiva, sin poder imaginarse lo que vendría a continuación. Carlos inspiró hondo antes de soltar la verdad de golpe. «He estado teniendo un affair con tu madre. Una cosa llevó a la otra y antes de darme cuenta estábamos envueltos en una relación clandestina. Sé que no tengo excusa. Lo que hice fue imperdonable y traicioné tu confianza de la peor manera». Un silencio atónito se hizo en la habitación. Olga lo miraba con ojos desorbitados, negando lentamente con la cabeza como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Qué estás diciendo, Carlos? ¿Tuviste un amorío con mi propia madre? Eso es enfermo, es un pecado contra la naturaleza», exclamó finalmente con voz ahogada. Carlos asintió, con los ojos arrasados en lágrimas. Lo sé, no tengo perdón. Tatiana y yo nos dejamos llevar por una atracción insana, y antes de darme cuenta estábamos enredados en una pasión prohibida. Pero debes creerme, Olga. Yo aún te amo y nunca quise lastimarte así. Olga se cubrió el rostro con las manos, sollozando desconsoladamente. Durante largos minutos solo se escucharon sus gemidos de dolor, mientras Carlos permanecía sentado frente a ella, consumido por la vergüenza y desesperación. Finalmente, ella bajó las manos y lo enfrentó con ojos enrojecidos, pero resueltos. «No puedo creer que me hayas hecho esto, Carlos. Después de 15 años de matrimonio, traicionarme de esta manera tan vil con mi propia madre. Es lo más bajo que un hombre puede caer». Carlos tragó saliva, preparándose para lo peor. Seguramente ella lo echaría de casa, o tal vez inclusive presenciaría cargos por adulterio. Merecía cualquier castigo que le impusiera, pero la respuesta de Olga lo tomó totalmente desprevenido. En lugar de la reacción airada y vengativa que Carlos había esperado, Olga respondió con una profunda tristeza y comprensión inesperadas. «Sé que lo que hiciste estuvo muy mal, Carlos. Me traicionaste de la peor manera y eso es imperdonable», comenzó con voz temblorosa. «Pero también debo asumir mi parte de culpa en todo esto». Carlos la miró atónito, sin comprender lo que quería decir. Olga inspiró hondo antes de continuar. «Durante años he estado tan absorta en mi trabajo, en ser una buena madre y ama de casa, que dejé de lado lo más importante, ser una buena esposa para ti. Me descuidé, me alejé emocionalmente y dejé que la pasión se apagara en nuestro matrimonio». Las lágrimas bañaban su rostro mientras lo miraba con ojos arrepentidos. «Tal vez, si hubiera puesto más empeño en mantenernos unidos, en demostrarte mi amor todos los días, nunca habrías buscado los brazos de otra mujer, ni siquiera los de mi propia madre». Carlos escuchaba en silencio, con el corazón encogido. Una parte de él quería culparla, decirle que ella había sido la causante del distanciamiento. Pero en el fondo, sabía que Olga tenía razón. Ambos eran responsables
del deterioro de su relación. Tienes razón, Olga. Los dos nos alejamos y dejamos que esto sucediera, admitió finalmente con un hilo de voz. Tal vez ya era demasiado tarde cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. De lo único que estoy seguro es de que aún te amo profundamente, a pesar de mi imperdonable error. Olga extendió una mano temblorosa y la posó sobre la de él. Yo también te amo, Carlos. Es por eso que, aunque me duele en el alma lo que hiciste, estoy dispuesta a intentar reconstruir lo que una vez tuvimos. Carlos la miró con renovada esperanza brillando en sus ojos anegados. ¿De verdad? ¿Podrías perdonarme algún día esta traición? Ella negó con la cabeza despacio. No puedo prometer que será fácil, ni que volveré a confiar plenamente en ti de inmediato. Pero si estamos dispuestos a trabajar juntos con terapia y comunicación abierta, tal vez podamos sanar estas heridas con el tiempo. Carlos asintió fervientemente, estrechando su mano con fuerza renovada. Haré lo que sea necesario, Olga. Voy a dedicar cada día de mi vida a reconquistar tu confianza y tu amor. Te lo juro. En ese momento, a pesar del profundo dolor, ambos sintieron que tal vez, solo tal vez, su relación aún tenía una oportunidad de salvarse del abismo. Sería un largo y difícil camino, pero finalmente estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Tras la honesta y desgarradora conversación con Olga, Carlos tomó la firme decisión de cortar de raíz su relación clandestina con Tatiana. Sabía que sería un proceso doloroso, pero era el único camino si quería tener la oportunidad de reconstruir su matrimonio. Al día siguiente, citó a Tatiana en el spa con la excusa de una sesión de masaje de rutina. Cuando ella llegó con su habitual mirada codiciosa, Carlos reunió todo su valor para enfrentarla. Tatiana, lo que tuvimos que terminar. Ya no puedo seguir engañando a Olga de esta manera tan ruin, declaró con tono resuelto, aunque su corazón se encogía de angustia. Ella lo miró sin comprender al principio, negando levemente con la cabeza. ¿De qué estás hablando, Carlos? ¿Es una de tus bromas? No es ninguna broma, hablo muy en serio, insistió él, tragando saliva con dificultad. Confesé todo a Olga y ella. Ella está dispuesta a perdonarme y intentar arreglar nuestro matrimonio. Pero eso significa que tú y yo tenemos que acabar. El rostro de Tatiana se crispó en una mueca de rabia e incredulidad. Se puso de pie de un salto, fulminándolo con la mirada. ¿Cómo te atreves a abandonarme así después de todo lo que hemos vivido?, espetó con voz vibrante de furia. Creí que lo nuestro era verdadero, que me amabas tanto como yo a ti. Carlos la contempló con los ojos empañados, pero mantuvo su postura firme. Y te amé, Tatiana, con una pasión que jamás había sentido antes. Pero lo que hicimos estuvo mal, muy mal. Y si quiero conservar aunque sea una parte de mi matrimonio, debo acabar con esto de raíz. Ella respiraba agitadamente, con los puños apretados a los costados. Por un instante, Carlos temió que Tatiana fuera a abofetearlo allí mismo. Pero finalmente, ella se calmó, aunque su expresión era gélida como un témpano de hielo. Está bien, Carlos. Si esa es tu decisión, la respetaré, siseó con aire digno, aunque sus ojos destellaban de rabia contenida. Pero quiero que sepas que jamás volverás a encontrar una pasión como la nuestra. Olga nunca podrá llenar ese vacío en tu corazón. Tras escupir esas palabras hirientes, Tatiana giró sobre sus talones y abandonó el spa con la cabeza en alto, sin mirar atrás ni una sola vez. Carlos se dejó caer pesadamente sobre una silla, vencido por un profundo sentimiento de pérdida y desolación. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no aminoraba el dolor. Había perdido algo intenso e inolvidable, pero tenía que seguir adelante. En los meses siguientes, el proceso de reconciliación con Olga fue lento y difícil. Asistieron a terapia de pareja periódicamente, donde aprendieron a comunicarse mejor y reencontrarse como matrimonio e individuos. Poco a poco, la confianza dañada comenzó a reconstruirse entre ellos. No fue un camino fácil, con muchos
altibajos y discusiones amargas. Pero Carlos cumplió su promesa de dedicarse por completo a recuperar lo que casi destruye con su infidelidad. Demostró su amor y compromiso día a día, hasta que finalmente Olga encontró la fuerza para perdonarlo del todo. Con el tiempo, la pasión que una vez los había unido comenzó a reavivarse lentamente entre ellos. Ya no era la hoguera abrasadora que Carlos había experimentado con Tatiana, pero era un calor más profundo, más duradero. Un amor maduro, capaz de sobrevivir a las peores adversidades. Después de años de arduo trabajo en reconstruir su matrimonio casi destruido por la infidelidad, Carlos y Olga lograron finalmente llegar a un punto de curación y renacimiento en su relación. Fue un proceso lento y doloroso, marcado por momentos de duda y desaliento, pero al final, el verdadero amor que los unía resultó más fuerte. Para celebrar este nuevo comienzo y sellar simbólicamente su reconciliación, decidieron renovar sus votos matrimoniales en una íntima ceremonia privada, justo en el 15º aniversario de su boda original. La mañana del esperado día, Carlos se vistió con su mejor traje y esperó ansiosamente en el jardín de su hogar. Había decorado el lugar con velas aromáticas y pétalos de rosa rojos, creando un ambiente romántico y acogedor. Unas cuantas sillas acomodadas formaban un pequeño pasillo central. Cuando Olga apareció finalmente, se veía resplandeciente con un sencillo pero elegante vestido blanco que acentuaba su belleza madura. Carlos quedó sin aliento ante su visión, recordando lo enamorado que había estado el día de su boda años atrás. Caminaron lentamente uno hacia el otro, tomados de la mano, hasta encontrarse en el centro del pasillo improvisado. El juez de paz que oficiaba la ceremonia los observaba con una sonrisa afable. Amigos y familia, estamos aquí reunidos para celebrar el amor renovado de Carlos y Olga, comenzó a decir con voz solemne. Un amor que, aunque atravesó momentos de profunda oscuridad, ha logrado vencer las adversidades y salir fortalecido. Miradas fijas la una en el otro. Ambos asintieron emocionados, dejando que las palabras del juez los guiaran a revivir sus votos matrimoniales renovados. Olga, ¿aceptas de nuevo a Carlos como tu esposo, para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida, en las buenas y en las malas?, preguntó el juez. Sí, acepto, respondió ella con voz firme, deslizando el anillo dorado otra vez en el dedo de Carlos. Luego fue su turno de repetir los votos sagrados. ¿Y tú, Carlos, aceptas una vez más a Olga como tu esposa legítima, para amarla y ser fiel a ella hasta que la muerte los separe? Acepto con todo mi corazón, juró Carlos con solemnidad, devolviéndole el gesto con el anillo nupcial. El juez los miró con ojos rebosantes de satisfacción. Entonces, por el poder que me confiere el Estado de México, los declaro de nuevo marido y mujer. Pueden sellar su unión con un beso. Carlos tomó a Olga en sus brazos y la besó con ternura infinita, sellando así el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Las heridas del pasado aún estaban ahí, cicatrizando lentamente, pero este beso simbolizaba la promesa de un amor renovado y más fuerte que nunca. Cuando se separaron finalmente, ambos tenían lágrimas de felicidad en los ojos. Habían atravesado un infierno, pero al final lograron salir victoriosos con su matrimonio intacto. Por primera vez en muchos años, Carlos sintió que podía vislumbrar un futuro brillante y esperanzador junto a la mujer que amaba. Rodeados por sus seres queridos más cercanos, sellaron este nuevo comienzo con un abrazo interminable y un brindis por la vida que les esperaba juntos. Después de la emotiva ceremonia de renovación de votos, Carlos y Olga se embarcaron en una nueva etapa de su matrimonio con una perspectiva renovada. Habían sobrevivido a una de las pruebas más difíciles para una pareja y salieron fortalecidos, con un vínculo más profundo que nunca. Ya no eran los mismos jóvenes inexpertos que se habían casado años atrás. Ahora eran adultos curtidos por las adversidades,
que habían visto las sombras más oscuras del dolor y el engaño, pero también habían aprendido invaluables lecciones sobre el perdón, la comunicación honesta y la importancia de nutrir su amor día a día. La intimidad física entre ellos floreció nuevamente, aunque ya no era la pasión ciega y fogosa de antaño. Era un fuego más sosegado, construido sobre la confianza recuperada y el profundo respeto mutuo. Carlos ya no buscaba desesperadamente saciar un hambre insaciable, sino conectar en un nivel más trascendental con la mujer que había elegido para caminar a su lado. Las caricias eran lentas, casi reverentes, mientras se redescubrían el uno al otro con una nueva percepción. Cada beso, cada caricia, cada embestida estaba cargada de un significado más hondo, la celebración de haber superado las adversidades más abrumadoras. Fuera del dormitorio, su vida de pareja también se vio renovada. Salían a cenar con más frecuencia, tomados de la mano como cuando eran novios. Compartían confidencias y sueños, riendo y bromeando como cuando eran jóvenes recién casados. La amargura y resentimientos del pasado se desvanecieron gradualmente. Con sus hijos ya adultos e independientes, Carlos y Olga tenían más tiempo para enfocarse el uno en el otro. Viajaron juntos, redescubriendo los pequeños placeres de la vida cotidiana. A veces, acampaban bajo las estrellas y hacían el amor a la luz de la luna, como en sus días de juventud. En esos momentos íntimos de desnudez total, no solo física sino emocional, Carlos reflexionaba sobre el largo y sinuoso camino que los había llevado a este punto. Las heridas aún cicatrizaban, pero ya no dolían tanto. Lo que una vez fue traición y engaño, ahora era una lección de humildad y un renovado aprecio por el don del amor verdadero. Mirando hacia el futuro, Carlos se llenaba de esperanza y determinación. Había aprendido de sus errores y estaba dispuesto a caminar junto a Olga hacia la última etapa de sus vidas, construyendo recuerdos y fortaleciendo los lazos que sobrevivirían incluso después de la muerte. Ya nada ni nadie podría interponerse entre ellos nunca más.